Un cariñoso saludo a toda la comunidad de fe. Hoy tenemos nuestro acercamiento a la Escritura Sagrada en la carta a los Efesios, el capítulo 2, los versos 11 al 22, en la traducción de la Biblia Dios habla hoy. Dice así la Escritura: Así pues, ustedes, que no son judíos, y a quienes llaman no circuncidados los judíos, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios, como a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser, en el Señor, un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Palabra de Dios. A lo largo de la historia, el pueblo hebreo desarrolló un profundo sentimiento como nación. Se veía a sí mismo como el pueblo escogido de Dios. Sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, vivieron en la promesa de una tierra donde crecer y multiplicarse bajo el amparo y la bendición divina. Luego, sus descendientes, los cuales se encontraban esclavizados en Egipto, experimentaron la liberación por medio del poder de Dios actuando a través de Moisés. Durante el camino por un desierto para llegar a la tierra prometida, Dios continuó revelándose mediante grandes prodigios y fue organizando al pueblo, preparándolo para que un día lo que era una confederación de tribus se convirtiera en una gran nación, contando con su cuidado y protección. Eventualmente, el pueblo se estableció en las tierras palestinas y se convirtió en un gran reino bajo la dirección del rey David y de su hijo, el rey Salomón. El sentido de pueblo escogido continuó afirmándose y creciendo, a pesar de que se habían debilitado como reino y cayeron una y otra vez bajo el poder de otras naciones e imperios. Dios, a través del tiempo, por medio de predicadores y profetas, le recordaba al pueblo que lo había elegido
no porque el pueblo lo hubiera merecido, sino por su inmensa bondad. También les recordaba que el propósito de su elección era convertirse en luz para las demás naciones. Es decir, el pueblo hebreo había sido escogido como instrumento para revelar la bondad de Dios a la humanidad. Lo que tristemente ocurrió fue que el pueblo se sintió envanecido por ese sentido de elección, y lejos de servir a otras naciones y pueblos compartiendo la revelación de Dios, comenzó a hacer distinciones para separarse de los demás. Los israelitas antiguos comenzaron a verse a sí mismos como superiores por causa de su conocimiento de Dios. Disfrutaban el privilegio de ser elegidos, pero habían olvidado para qué fueron elegidos. La carta a los Efesios trae entonces ante la consideración de su audiencia ese problema de separación. Los lectores, en su mayoría gentiles, es decir, personas que no eran hebreas ni judías, formaban parte ellos de esa inmensa humanidad marginada por la arrogancia del pueblo de Dios. Eran personas procedentes de ese resto de la humanidad que por siglos se había visto privada de conocer la bendición de relacionarse personalmente con el Dios que bendice grandemente a toda persona que le confía su vida. Y a ellos, a los gentiles, el autor de la carta les recuerda que, en otro tiempo, estaban separados de la nación de Israel y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. El resto del mundo se encontraba separado por una gran barrera, una barrera creada por el orgullo de un pueblo que se atribuyó la exclusividad de la experiencia con el Dios eterno. La carta a los Efesios evidencia que llegó el momento en que Dios dijo: «Basta ya». La intención divina nunca fue limitar a unas pocas personas o a una sola nación la experiencia y bendición de conocerle. La intención de Dios desde un principio fue bendecir, como dijo a Abraham en el Génesis, bendecir a todas las familias del mundo. En su capricho y orgullo nacionalista, el pueblo de Israel había pretendido monopolizar la bendición de Dios. El pueblo hebreo había pretendido retener para sí una bendición que estaba destinada a todos los pueblos del mundo. Sin embargo, la carta a los Efesios afirma que por medio de la muerte de Cristo, esa separación quedó abolida. Aquellos que habían sido alejados, ahora en Cristo tienen la oportunidad de gustar la cercanía de Dios. La voluntad de Dios quedó manifiesta en la persona y la obra de Cristo: formar un solo pueblo, destruir las barreras de separación, eliminar la enemistad, crear la paz y bienestar para todos y reconciliar a unos y otros con Dios. La carta ofrece una afirmación para quienes por tantos siglos se habían visto separados de la bendición. Allí el verso 19 les afirma: ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Finalmente, por medio de una metáfora, la carta afirma el deseo de Dios de construir con componentes de ambos pueblos un edificio
un templo viviente que sea morada del Espíritu de Dios. Quienes habían sido privados de la bendición divina por causa de la soberbia humana, ahora, por medio de Cristo, pueden tener acceso pleno a la experiencia de vivir y disfrutar la relación con Dios. Es posible que al leer este pasaje bíblico y reflexionar en el mismo, pensemos que el pueblo hebreo fue terriblemente egoísta al atribuirse la exclusividad de la relación con Dios. Es posible que sintamos indignación al ver que por tantos siglos se encerraron en sí mismos, limitando a otros la oportunidad de vivir al amparo y bajo la dirección de Dios. Si así nos sentimos, quizás estemos en lo correcto. Sin embargo, ¿no se nos ocurre pensar que el error de Israel también es nuestro error en el presente como creyentes, como parte de la Iglesia cristiana? Ponderemos lo siguiente. Afirmamos que hemos sido escogidos por Dios. Disfrutamos la experiencia de conocerle. Experimentamos la esperanza de vida que encontramos en Jesucristo. Sin embargo, no hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que esa experiencia divina sea conocida y compartida con las demás personas que nos rodean en la vida cotidiana. Sin darnos cuenta, o como decía un famoso comediante, sin querer queriendo, mantenemos al margen de la felicidad a aquellas personas para quienes también ha sido dirigido el Evangelio de la paz. Cada vez que tenemos la oportunidad de compartir la razón de nuestra fe con otra persona y no lo hacemos, estamos asumiendo la misma actitud del antiguo pueblo de Dios. Levantamos barreras que impiden a otros ser libertados de las ataduras del mal y el pecado y así conocer la plenitud de Cristo. La voluntad divina no es la creación de un club espiritual de carácter exclusivo, sino que aprendamos a vivir como una sola humanidad, donde reine la justicia, la caridad, la compasión y la empatía. Es por eso que debemos salir de nuestras respectivas burbujas excluyentes y abrirnos a la solidaridad, comprender que la alegría y el dolor de todos los pueblos del mundo es también nuestra alegría y nuestro dolor. Cristo vino, dice el verso 17, Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos. Seamos entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, manifestación de Cristo por medio de nuestras actitudes, palabras y acciones en todo tiempo y en todo lugar. Soli Deo Gloria. Amén.